Pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortado, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor. Para la familia, la formación de una estructura, primero espiritual y después física. Proverbios 24, en el verso 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Recuerden que Salomón, siendo el rey por excelencia, el más sabio que caminase sobre la tierra salvo Jesús, habló de esto. Como cabezas del hogar, como padres de familia, pues nosotros estamos gobernando sobre la familia, sobre el reino. Y Proverbios 24:6 nos dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Esto es, en una familia, el establecimiento de hábitos es el ingenio de los seres humanos o de los padres para ganar la guerra. Para ganar la guerra, que es muy, muy importante para la guerra. Déjenme ver aquí porque me veo y luego no. Okay, muy bien. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Si el amor es actuar, nosotros enseñamos a nuestros hijos a actuar o a amar. Si sembramos un acto, se cosecha un hábito. Una familia tiene que formar buenos hábitos para ganar la guerra. Pensar más antes de hacer para ganar la guerra. Siembra un hábito y cosecharás tu carácter. A veces dicen: qué bonito carácter tiene el hermano o la hermana. Pues fue un sinfín de acciones por parte de sus padres que establecieron buenos hábitos en sus hijos, por lo cual ahora tiene un buen carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino, dice el dicho. Esto es, la palabra carácter en la etimología, cuando los faraones escribían la historia de su vida, las victorias de sus batallas y guerras, contrataban a alguien que labraba las piedras. Quien labraba las piedras en el Alto Egipto se le llamaba caracteres. Era el que escribía lo que hizo el imperio o el faraón o lo que hizo el rey. Tu carácter está labrado en piedra. Quien tú eres es lo que la gente puede ver. Y en esta vida se necesita mucho carácter para poder forjarse un buen camino, porque si no, te van a devorar. Pero eso se forma a través de las acciones y de los hábitos. Hay tres cosas que componen un hábito. Número 1, el conocimiento. Saber qué y saber por qué. Ahorita voy a dar varios ejemplos de ello. El conocimiento es importante. ¿Por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Para que reciban ciencia, conocimiento. Pero en la escuela les dan un conocimiento secular. Nosotros tenemos que darles el conocimiento moral, emocional, sentimental y sobre todo espiritual. Número 2, el deseo, el quererlo hacer. El quererlo hacer es importante. Querer. Número 3, capacidades. ¿Cómo? Si recuerdan la clase del mes pasado, el ser padres es el ser maestros.
Si recuerdan la clase última, dijimos que los hijos aprenden más de nuestro hacer que de nuestro decir. Las capacidades es cómo se hace. Y esas tres juntas forman un hábito. Voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Nuestros dientes. Nuestros dientes. Muchos de nosotros tenemos todavía nuestros dientes desde pequeños, cuando cambiamos a los 5 o 6 años. Y muchos los fuimos perdiendo, ¿qué? En el camino. Unos porque eran cerillos secos y se peleaban por cualquier cosa. Otros porque de alguna otra manera se enfermaron y no se los cuidaron. Otros por algún accidente. Pero otros por malos, ¿qué? Hábitos. Por malos hábitos. Esto es, el conocimiento. En la escuela no te van a decir, así te lavas los dientes. No, te los va a dar un dentista. ¿O quién es el que enseña cómo lavarse los dientes a los hijos, hermanos? Los papás. Y les decimos, ¿verdad? El cepillo de dientes, en el cepillo es lo suficientemente grande para cubrir de 2 a 3 y empiezas así algunos segundos y luego de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, ¿verdad que sí, hermanos? Y luego acá atrás. ¿Y este hilo para qué es? Este hilo es para tocar las partes entre las muelas, entre los dientes. ¿Cuesta trabajo? Sí. Es importante totalmente. El conocimiento, el dulce, cuando comas dulces, especialmente esas paletas muy ricas que tienen chicle por dentro, Tootsies, ¿verdad? Tootsie Pop, que es una palabra transliterada del inglés. Pop es paleta, Tootsie Pop. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no lo muerdas, porque lo muerdes y te quedan en los dientes. ¿Ya conoces esa historia más? Entonces, deseo, capacidad. Si formas un buen hábito en tus hijos, lo más seguro es que mantengan sus dientes hasta qué, hermanos, hasta la vejez. Entonces en la familia esto es algo muy importante. Otro hábito sería el hábito de orar, de hablar con Dios. El conocimiento, qué, cómo se hace, la capacidad, pero ellos tienen que hacerlo, quererlo hacer, orar por sí mismos. Una familia de buenos hábitos es una familia que vence guerras. Es una familia que... como padres tenemos que formar buenos hábitos de nuestros hijos. Buenos hábitos. El primero tiene que estar en el enfocarse. ¿Cómo les ayudamos a nuestros hijos a enfocarse? Esto es, ¿en qué áreas es tu hijo bueno? Y lo más difícil, ¿en qué áreas es tu hijo qué? Malo. Porque hay conflicto de intereses. Y a veces no queremos aceptar que nuestros hijos son, ¿qué, hermanos? Malos para algo. Y esta parte de padres es importante porque tenemos que aceptar que es bueno en algo y que es malo en otra cosa. Si no aceptamos que es malo, ¿cómo podemos establecer hábitos para que mejoren esas áreas? Como padres tenemos que hacer eso. ¿Qué le apasiona? Tenemos que estudiarlos. Una vez iba manejando yo con un hermano en Tijuana, íbamos a pasar la garita, la frontera, manejando, y me dice el hermano, le digo, ¿cuánto vamos a dar? Dice, como unas 3 o 4 horas, le digo, así. Y platicamos ahí, y una de las pláticas fue de los hijos. Y le dije, hermano, ¿qué consejo me da para mi hijo? Me dio un consejo que no se me va a olvidar. Dice, los hijos son como los libros. Y quedé igual. ¿A poco no? Dije, los hijos vienen escritos. Tú piensas que tú los escribes. Y sí, tienes mucho que ver en su escritura. Pero quien los escriben son ellos. Los hijos son libros que tienes que leer todo el tiempo, porque los tienes que ir estudiando y los tienes que ir asemejando.
y los tienes que entender. A ver quién gana, si yo o la banda, ¿ok? Entonces, ¿qué le apasiona a tu hijo? Es algo que tú debes decidir, pero no tú, sino que tienes que estudiar. Tienes que estudiar. ¿Qué le apasiona a mi hijo? ¿Qué le apasiona a mi hija? Es muy importante eso para establecer hábitos. ¿Cuál es su temperamento? Hablamos de la ira, eso es muy importante. Quítate de la mente ya echarle la culpa a tu mujer. Es que mi hijo es como tú. Quítate eso de la mente. Es que mi hijo es como tu mamá. Quítate eso de la mente. Tu hijo es tu hijo. ¿Cuál es su temperamento? Decide y afina cómo establecemos un hábito. Aceptemos que si son personas que se prenden, hay que aceptarlo. Y que son tranquilas, hay que aceptarlo, hay que estudiarlos. ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo es mi hijo? ¿Es pasivo? ¿Es agresivo? ¿Es activo? ¿Cómo es mi hijo? ¿Es extrovertido o introvertido? Yo soy introvertido. No, yo soy extrovertido. Tali es introvertida. Entonces tenemos dos caracteres. A veces yo, con mi hijo, tengo que estudiarlo, ver qué es. Porque si tienes un padre que es extrovertido y un hijo introvertido, el padre se le hace fácil, es que hablas esto, pero el hijo va a batallar con eso. ¿O no es cierto? Y entonces tenemos que ser sabios, tenemos que leer el libro. Y la verdad es que no sabremos cómo será. Al final, lo más triste es que muchos de nosotros vamos a morir sin terminar de leer el libro. Es algo muy duro. O sea, hay muchos que moriremos jóvenes, que llegaremos hasta el 4.º capítulo. Muchos tienen la bendición de ver a sus hijos ser padres. Es algo muy hermoso. Es un capítulo nuevo que se escribe y muchos ni siquiera llegan a ese momento. Muchos no sé que ni siquiera llegan a verlos ser jóvenes y no vemos cómo se acabó el libro. Tenemos que ver cuál es su estructura física. ¿Qué necesita, verdad? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su estructura física? Esto es, ¿qué tan alto está? ¿Qué va a necesitar? Le digo yo a mi esposa, esto habla con mi esposa para que entiendan algo, eso es algo sencillo, ¿ok? El día de hoy los aviones tienen varios asientos. Los asientos de atrás tienen muy poco espacio. Vas incómodo. La estructura de mi hijo Caleb, yo tengo que aceptar que él no puede ir atrás. No porque no pueda, sino porque no cabe. Repito, o sea, literalmente si yo voy incómodo, si tú ves una foto de mi hijo Caleb conmigo, su rodilla queda a la mitad de mis piernas. Vela, yo también la veo y digo, wow. Entonces, tengo que pagar por el de enfrente, no por gozo, por deseo, es por necesidad. Si tú ves los zapatos de mi hijo Caleb, apenas me pasó porque lo llevé a comprar unos tenis. O sea, en allá son del número 13. 13, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que si él llega en el punto del 15 allá, tengo que mandarle a hacer ¿qué? Zapatos especiales. Ténganme misericordia. O sea, que cuando fuimos a comprar estos tenis, fuimos a 4 lugares y no tenían. Y si ves cómo vas allá en Estados Unidos, vas y tiene el punto, va 5, 6, 7, ¿a poco no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya no hay más. 12, y fuimos y Caleb, que no va a haber, papá, él ya sabe, que no va a haber aquí. Y como su papá quiere ahorrar, ¿me entiendes? En los lugares donde yo quería, ¿qué, hermanos? Pues me tocó a esos lugares de que tú sabes. Y ahí vamos. Y llego y dije, ojalá no haya aquí, ojalá no haya aquí. Y le digo a la oiga, ¿tienen de tal número? Y dice, sí, venga para acá atrás. Y me llevo otras que es la estructura física. ¿Qué necesita tu hijo? Para formar buenos hábitos.
para formar buenos hábitos, la estructura física. Hablo de mi hijo Caleb, pero para sus hijos van a ser distintos, ¿a poco no, hermanos? A veces uno le quiere poner sus pantalones, no le queda. O sea, tienen que ser unos sabios las mujeres. Ponte la falda, que era la que yo me ponía, pero no me queda, mamá. No, es que esa falda no, estructura física. ¿Cómo te ha ayudado como padre? O sea, aquí, disculpen que hay algunos errores de ortografía. ¿Cómo te ha ayudado como padre? O sea, en este caso, platicar con otros padres. ¿Qué hábito tuviste tú? ¿Qué hábito tuviste tú? Nosotros casi no platicamos como padres, ¿a poco no? Pero tenemos que platicar como padres. A veces tenemos que salir con otros padres de viaje o de paseo. Oye, ¿qué te sirve a ti? Es muy raro que entre papás, híjole, estoy batallando con mi hijo, es muy raro que entre hombres. Pero cuando hablas, se empieza a salir todo. ¿Qué te ayuda? ¿Sabes que a mí me ayuda esto? ¿Sabes que a mí me ayuda esto? Y esto es muy importante porque tenemos que estar enfocados. Nuestros hijos no somos nosotros, son ellos. Mi hijo va a tener habilidades y capacidades distintas a las mías. Mi hijo no soy yo, mi hijo es él, tu hija es ella, no eres tú. No es un libro que tú estás escribiendo, es un libro que tú estás leyendo. Y porque tú lo estás leyendo, te vas a enfrentar ante cosas que nunca habías pensado y tienes que hablar con alguien más. ¿Cómo le hiciste? Nuestra hermana nos decía que su hija es intrépida. Y dice, la voy a llevar al ejército, ahí a los paracaidistas, para que vea cómo se venda, para que le dé temor, para que le dé miedo y no lo quiera hacer más, se va a asustar. Que cuando acabó la presentación dice, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Sí te fijas cómo cambió? ¿Por qué? Porque es diferente, ella es diferente a ella. Pero ¿cómo te ha ayudado como padre platicar? Eso es muy importante. 2, no solamente el enfoque. 2, el cariño físico. Papás, escúchenme bien. No todos somos cariñosos, pero tienes que ser un osote, aunque hagas un osote siempre. ¡Qué oso!, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros fuimos criados de la manera en que mi papá no fue expresivo, y esa es nuestra excusa. Es que mi papá no fue así, yo no puedo ser así. Pero tienes que romper ese eslabón. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan un cariño físico aun cuando son grandes, aun cuando son adultos. Hay que medir también a la nuera, o al yerno. Pero imagínate tú qué hermoso sería. ¿Usted, hermana Marta, fue cariñosa? ¿Fue cariñosa? ¿Quién sabe o qué? Pero imagínese usted que venga aquí su osito y que le diga, ven, Abraham, cómo te extraño, y que lo abrace y que lo acaricie y que lo afirme. Hermanos, como hombres necesitamos todavía ¿qué? Eso. ¿Verdad que sí, hermano? Daniel, ¿tú todavía lo necesitas? ¿Todavía lo necesitas? ¿Quién sabe? Estoy bien golpeado, dice, ¿quién sabe? David, ¿tú lo necesitas? Sí, claro. Ahí está, hermana en gracia. ¿Es cariñosa tu mamá? ¿Sí o no? Sí. ¿Shadi es cariñosa tu mamá? Sí, sí pasa. ¿Hermana Chio es cariñosa tu mamá? Sí, sí, pues tantos aquí, ¿va? Al rato tenemos en cuartos diferentes sesiones, ok, ya nos explican cómo son todos los papás. Pero ser cariñoso en forma física es importante porque nuestros hijos necesitan esa parte emocional. Como padres, tenemos que formar hábitos de cariño físico. De cariño físico. A veces somos muy toscos, no nos vemos por varios días, ¿y qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando como padre viene tu hijo después de unos días y lo abrazas y lo estrechas y te digo, ya déjame, no, quiero sentirte? Está comprobado, 21 segundos de un abrazo hace que tu cerebro se estimule y que se sienta bien. Entonces, imagínate un buen abrazo de tu papá o
a veces mi papá me jala, ay, mijo, ¿cómo estás? O, ¿cómo estás, mijo? Y me hace así. Y esas cosas son parte del lenguaje corporal que no se dice, pero que se sienten. Sin importar qué tan grande está tu hijo necesita eso. Más cuando son adolescentes. Hazte para allá, mamá, hazte para allá, papá. Parece que no quieren. Pero ese hazte para allá es hazme más. Dicen los muchachos, no es cierto, hermano. Sí. Porque si uno es cariñoso con sus hijos, uno puede hacer esto bien. Estuve en Chihuahua hablando con el hermano Paul Nieto. El hermano tiene una maestría en psicología. Y hablando con él, veníamos ahí por Villa Ahumada, donde comimos unas quesadillas, que más que quesadillas era como una pizza. Y dijo algo que lo había escrito, pero no lo había colocado en esas palabras. Y me dice el hermano, ¿sabes cómo tus hijos traducen el amor? Con tiempo, dice. Para ellos tú pasas tiempo con ellos, los estás amando. Qué interesante. La traducción del amor es ¿con qué? Con tiempo. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es ¿qué? Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, tu tiempo. Es más, en la escuela de Caleb en la primaria, allá en Illinois, en Oak Creek, decía ahí, si vas a gastar algo en tus hijos, gasta tu tiempo, decía. Gasta tu tiempo. El hijo del presidente John Quincy Adams dijo, el día más maravilloso de mi vida fue cuando mi papá pasó ¿qué? Tiempo conmigo. Cuando mi papá pasa tiempo conmigo. O sea que el tiempo es algo que dicen que es mucho más valioso que ¿qué? Que el oro. Y que todos tenemos definido el tiempo, lo veíamos en la segunda clase, acerca de los 80 años. Acerca de las décadas del tiempo, lo veíamos. ¿Por qué? Porque los hábitos de nuestros hijos es el resultado del tiempo que pasamos. ¿Con quién, hermanos? Con ellos. Ahora se está dando mucho en la sociedad la comodidad. La comodidad ha superado el resultado. ¿Por qué digo la comodidad? Porque, por ejemplo, en la escuela, allá en Estados Unidos, cuando yo llego a Caleb en la mañana a la escuela, me empiezo a dar cuenta que todos los estudiantes, porque allá no se usa uniforme, todos llegan con pijamas. O sea, ¿qué onda? Es que está más que, es más que cómodo. Pero ¿por qué le enseñas a alguien a vestirse para la escuela? Es parte de un hábito. Es parte de un hábito. A mí me encanta ver a los oficiales, a los policías. O sea, el trabajo ¿para qué? Para vestirse. ¿No sería más cómodo que se pusieran unos pants para correr, para alcanzar a los ladrones? Dices, ¿por qué se ponen ese pantalón apretadito y que tienen que correr? Porque no se trata solamente de comodidad, se trata de presencia. Fuimos a este hermoso viaje que creo que ha sido uno de los más hermosos viajes que hemos hecho, este tren que se llama el Chepe allá en Chihuahua. Catalogado como el mejor viaje en tren de toda Latinoamérica. Pero algo que me impactó es que al entrar a los vagones, toda la tripulación, toda la gente de adentro, bien que vestiditos. Ya no lo ves eso ahora. Ahora es comodidad. Su gorrito, todo bien vestido. Dije, wow, como que viajé al pasado. ¿Sabes tú que los franceses decían que si has visto tú la hermosa película de El Patriota, hecha por Mel Gibson, hay una parte en que los franceses le ayudan a los estadounidenses o a las 13 colonias a combatir contra la corona inglesa. Y entra Mel Gibson y está el francés, está vistiendo, arreglando todo y le dice, vamos a ir a la guerra. Dice, ¿te estás tardando mucho? Dice, no, dice, si me voy a morir bien vestido. Fíjate, porque las corbatas eran señal de prepararse para la guerra. Es más, cuando se ponía una corbata en el siglo XVIII, decían, el que trae corbata es el que va a pelear. A veces yo digo, todavía soy de aquella generación que sí es más incómodo, porque a veces, dependiendo si estás fido o no, como que te ahorca. Pero todavía es incómodo,
Pero todavía soy de esa generación que te preparas, es parte de esa transición, de estar cómodo a algo que vas a hacer. Cuando tú ves en tus hijos, algo que tienes que pensar es, el resultado va a ser más importante que lo demás. A veces tenemos mucha presión. Me doy cuenta a veces cuando subimos a un avión y va el papá con la mamá, llevan un niño y el niño va grite y grite y grite y grite y grite, se desesperan. Es que los niños son niños, ¿no es cierto, hermanos? Y los niños te van a desesperar, es parte de eso. La paciencia que tú tienes. A veces es más la presión del resto de los que van en el avión que te molestas. Iba en un avión apenas hace creo que 1 o 2 meses y le dice el papá, yo creo que todos, es que lloraba el niño y todos, ¿qué hacíamos? Y eso es presión para el papá. Fue tanta la presión del papá que le dice, así gritando, yo creo hasta el piloto dice, lo dijo en inglés, claro, le dijo, si sigues gritando así, voy a agarrar tu tableta y la voy a romper aquí. Hasta todos nos asustamos, ¿verdad? Agarramos todas nuestras tabletas y no la voy a romper, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no te puedes enfocar en la presión de los demás, sino en el resultado. Esto es que con tu hijo no puedes reaccionar por la presión de la comunidad, de la gente que está. Tienes que, ok, ¿cómo lo voy a dirigir? ¿Cómo voy a formar buenos hábitos? Te va a desesperar. Y hay veces te va a avergonzar, es parte de lo que los hijos hacen, pero tienes que enfocarte en el resultado. O sea, formar hábitos, ¿para qué? Para un buen resultado. O sea, al final del día eso es lo que tú quieres de él. Diversión totalmente. Tienes que formar hábitos divertidos con tus hijos. Piensa en los mejores momentos con tus papás. Piensa. No fue cuando te pegó, aunque fueron los que más te ayudaron. Piensa en los mejores momentos con tu papá. Pensemos todos. Uno de los momentos en los que yo me acuerdo de mi papá, y me acuerdo muy claro de esto, es que cuando íbamos allá al hermoso estado de Guerrero, íbamos al río a nadar. Y recuerdo que mi padre, antes de salir, siempre se aseguraba, pues era el burro el que yo me llevaba, porque él se llevaba el caballo, se asegurase que estuviese bien el caballo, pero me enseñaba lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que dirigir. Y me decía lo siguiente, papá, decía, mijo, dice, cuando quieras que el burro, ¿qué? Empiece a correr, le pegas en las ancas. Pégale. Le digo, ¿con qué, papá? Con el mismo, le decía riata, el mismo lazo que lo llevas, que lo diriges, le agarras y le pegas. Le digo, papá, pero me dice, no, pégale, te vas a divertir. Fíjate con mi papá. Y mi papá, a veces iba al lado de nosotros, mi papá, y entonces íbamos en el burro bien nerviosos así. Y llegaba mi papá y con el lazo, ¡pac! ¡Papá! ¡Ah! Y llegué bien lastimado de todo, ¿me entiendes? Pero era súper divertido. Y después, cuando llegábamos al río, y tal vez por eso nos gusta tanto el agua, mi papá decía, no, mira, y se aventaba, aviéntate. Y a veces pasaba y me aventaba, aviéntate. Pero son momentos de diversión que como padres lo tenemos que hacer. Tenemos que aprendernos a divertir y formar hábitos de diversión con nuestros hijos. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Por qué es importante ello, hermanos? Porque si tú no les enseñas a divertirse sanamente, alguien les va a enseñar a divertirse no tan sanamente. Y el único que puede hacer eso, hermanos, es nosotros. Un buen hábito de diversión. Divertirte con ellos es parte de la vida. Es parte de las sorpresas. Es parte de por qué pasamos esto y estamos formando buenos hábitos. Otra cosa importante es el fracasar. Como padres no nos gusta fracasar. Pero decía, alguien muy importante decía, de vez en cuando fracasa, porque el equipo que comete la mayoría de errores es el que gana.
Así que de vez en cuando, como padres, con nuestros hijos, al formar hábitos, hay veces, aunque tenga muy buenos hábitos, va a fracasar. Pero cómo tú tomas el fracaso, colocará en él un carácter para ver el fracaso, no como algo malo, sino como algo positivo. Sino como algo positivo. Porque la vida está llena de fracasos. No los puedes evitar. Pero quien aprende a recuperarse de los fracasos es quien tiende a tener más éxito. El fracaso es sumamente bueno. Un experto es el hombre que ha cometido todos los errores en una ¿qué? En una rama. O sea, tú tienes tu rama. Yo, por ejemplo, como predicador, me dedico a la oratoria, me dedico a la homilia. Esa es mi dedicación. Pero yo he cometido muchos errores. Aunque no lo crean, una vez me tardé mucho tiempo. Y ya vi cómo todos se me quedaban viendo bien feo. Porque tenían hambre. Entonces uno va aprendiendo, comete errores. Me ha pasado que se me olvidan mis notas. Entonces, cometes muchos errores y te vuelves un experto en ello. A veces me dice, Karen, ¿no te pones de nervios? ¿No te pones de nervios al estar frente a gente? ¿No te pones de...? Sí, es parte de la vida. Pero uno empieza y tú, a tu hijo, tienes que ayudarle a ver que a veces se pierde y que a veces, hermano, se gana más perdiendo que ganando. La vida cristiana es una vida de pérdidas. La pérdida del viejo hombre. La pérdida del yo. La pérdida del mundo. Seguimos perdiendo todos los días. Pero en una hermosa metáfora, ¿verdad? Dijo Jesús, el que no pierda su vida, no la que ganará. Perder es importante. Es muy importante. La otra cosa es ser constantes. Ser constantes. Algo como padres que tenemos que ser. Tállate bien la cabeza. Tállate bien. ¿Por qué ser constantes? Porque se forma bien el hábito, hermanos. Yo estoy seguro que ustedes son lo que son porque sus papás fueron ¿qué? Estaban sobre ustedes, estaban sobre ustedes, estaban sobre ustedes. Ser constantes, ser consistente, parece que no es buena, pero es importante. Tienes que seguir. Empujar, 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 empujar. No te canses, no te acomodes, sigues empujando. Ya están grandes tus hijos, sigues empujando. ¿Por qué? Porque es parte de lo que significa ser padres. Ser constante, ser consistente. Hay veces habrá un doble ánimo en Santiago capítulo 1, versículos 6, 8. La Escritura nos muestra que uno de los grandes errores que cometemos como adultos es que como adultos tendemos a no ser constantes y lo que hacemos es que somos de doble ánimo y el doble ánimo mata a la gente. Mata a la gente. Santiago 1, en el versículo 6 al 8, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Sus caminos. Que tu hijo te vea fracasar es bueno. Es bueno, pero te levantas y sigues. Pero que tu hijo no te vea ni siquiera intentar, órale, eso es mortal para ellos. ¿Por qué no te has casado? ¿Quién sabe? ¿Por qué no has hecho esto? No sé. Porque la vida se trata de terminar y en el terminar no se encuentra el éxito. No recordar que parte del terminar es parte del recorrido. ¿Por qué tienes que acabar la escuela? Porque es parte del recorrido. ¿Por qué tienes que acabar esto? Porque es parte del recorrido. Cuando haces la cama, fíjense, niños, ¿qué edad tienes tú, mijo? 7. Tú ya tienes que hacer tu cama. No te rías, es en serio. Sí, espérate, no hemos acabado. ¿Y lavas las colchas?
Ándele, no la haces, no la haces. ¿Por qué? Porque cuando uno tiende la cama, no solamente es la sábana, es que la cobija. Y los hijos al principio, ¿qué hacen, hermanos? Lo avientan todo sobre la cama, ¿a poco no? Ya la tendí. ¿Cuál? A veces tiene figuras la cobija y está toda chueca. O sea, si tú no les eres constante en que haga la cama, tus hijos toman eso como hábito. Y al rato no va a ser la cama. Al rato va a ser el trabajo, va a ser el matrimonio. ¿Por tú qué es importante? Son hábitos que se van formando. El doble ánimo, ¿cómo? Que no quiero hacer la tarea. Que no quiero hacer la tarea. Ay, los niños, ¿a poco no? Y luego se esperan hasta el domingo en la noche, ¿a poco no? Y ya mañana toca la tarea. Caro, te ríes por algo, ¿eh? Ay, ya me... Y entonces pobre Chayito está, ay, sí, y ahí está Chayito aprendiendo química y física el domingo en la noche, preguntándole al maestro de YouTube, oye, ¿cómo se hace esto? Porque yo... Parte del doble ánimo sello. ¿Seguirías a alguien que duda o tiene miedo en tiempos de pruebas? Repito, ¿seguirías a alguien que duda o tiene miedo en tiempos de pruebas? Se nos ocurrió hacer una actividad en Chihuahua. Se llama Vía Ferrata. Es parte de un rapel y todo. Y pues bien aventados. Yo soy bien aventado. A mí me encanta, bien aventados. Pero ya cuando vi dije, ay, en la torre. Y luego venía detrás el hermano David. Dije, ¿qué va a decir de mí? Dije, que vaya el primero, ¿a poco no? Pues ahí voy yo. Y lo ves así, pues primero vi, porque yo tengo que ver. Si yo no veo, no lo hago. Y lo ve y dije, ay, Dios mío, soy cristiano, pero ¿qué estoy haciendo? Y estuvo difícil, pero ¿saben qué fue lo más difícil? Llegamos a le llaman el salto del Tarzán. Es una liana, un lazo así. Y de pie, y está, ahí te caes, te mueres. Y te amarras y tienes que saltar como Tarzán así. Y agarrar, cuando llegas a agarrar el tubo y pararte. ¿Ah? Y entonces, pues David siempre iba atrás de mí. Y dije, no, hermano, ¿estás seguro? Dije, no, claro que sí. ¿Seguirías a alguien que duda? Y no, pues yo me aventé. Pero sí me dio miedo, hermanos. Sí me dio miedo, la verdad que sí me dio miedo. Pero el valor no es la ausencia del miedo, sino el poderlo y aprenderlo a dominar. Toda la gente valiente sí tiene miedo, pero lo aprende a qué? A dominar. Y luego cuando la guía dijo, no, yo no, ustedes, porque este es mi segundo día, dije, ay, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, fíjate cómo estuvo, que David luego se aventó. Y Chío estaba desde arriba viéndolo. Alegre, ¿va? Ojalá se caiga el... Ojalá se caiga el lazo. No sé si era por eso, ¿eh? Yo creo que ya había firmado el testamento. Dije, si se cae ni modo. No. Pero como hijos, los hijos nos ven. Y a veces los llenamos de fobias. Y es un buen hábito que intenten. Ya si después no les gusta, ya no lo hagan. Pero al menos que intentaron. ¿Seguirías a alguien que duda o tiene miedo en tiempos de pruebas? No. Porque al final del día es eso, afrontar el estrés. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A veces Caleb me dice, ¿por qué estás estresado, papá? El aeropuerto te estresa. Fíjate cómo ya se dan cuenta, entonces ya trato de calmarme más en el aeropuerto, ¿a poco no? Pero luego no es justo y se pierde el avión y no es justo. Finalmente, como padres, tenemos que recordar que como hijos nosotros también tenemos un padre. Hay un himno que dice, mi Dios y yo, ya caminamos, ¿qué? Juntos. Qué hermoso himno, mi Dios y yo ya caminamos juntos. Con una gran comunión, dice el himno. Como padres, tanto la mamá como el papá, tenemos un padre perfecto, que nos conoce muy profundo y que nos ayuda a examinarnos constantemente. Esta comunión que tenemos con papá, con papito, con nuestro Padre Celestial, es algo que nos reafirma todos los días.
Como padres tenemos que aprender a transmitir eso a nuestros hijos, porque va a llegar un momento en su vida que ellos se quedan sin papá y solamente siguen teniendo papá Dios. Nosotros somos la imagen de Dios, escuchen bien, en su niñez. Por eso se le llama padre al papá. Para que cuando ellos lleguen a la etapa de interpretación entiendan que ya no somos nosotros, ahora es ¿quién? Su Padre Dios. ¿Y por qué Dios establece la oración? Para platicar con Dios. ¿Y por qué lo hace constantemente, orar de todo tiempo? Porque Dios quiere platicar con nosotros constantemente. Quiere que le digamos nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Dios quiere hablar con nosotros. Pero mi Dios y yo es parte de eso. Y ese es el mejor hábito que puedes implementar en tus hijos. Que aprendan a hablar con Dios. Cuando las cosas van muy mal en la vida, si ellos ya tienen el hábito de hablar con Dios, va a ser muy, muy fácil. Dicen que en el ejército, cuando hacen sus entrenamientos de rescates o sus entrenamientos de guerra, dicen que llega un momento que cuando realmente están rescatando a alguien o cuando están en la guerra, que fue tan bueno el entrenamiento, porque en ese momento ya sabían exactamente qué hacer, cuáles eran los procedimientos a seguir. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué tenemos que tener este hábito? Porque llegará un momento que estaremos en medio de la guerra, que sabremos exactamente qué hacer. Que aquellos que no tienen este hábito, hermanos, morirán en la guerra. Y la vida es una vida de guerras. La vida es una vida de rescate. La vida es una vida de problemas. Y parte de los hábitos de una familia es una familia de buenos hábitos. Que cada uno que salga de viaje, vamos a orar. Que cuando alguien se enferme, vamos a orar. Estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Y la vida no es fácil. La vida nos asegura lágrimas. La vida nos asegura dolor. La vida nos asegura derrotas. La vida nos asegura lastimarnos. Así es la vida, hermanos. Una familia de buenos hábitos va a llorar con la esperanza de que todo se va a mejorar. Va a ser derrotada con la esperanza de que hemos perdido la batalla, pero no hemos perdido ¿qué? La guerra. Una familia de buenos hábitos se va a doler, pero tiene fe en Dios que todo mal va a pasar. Por eso, hermanos, una familia de buenos hábitos es una familia que tiende a ser exitosa y que tiende a llegar al cielo. Dijo Pablo, porque es necesario que paséis por muchas ¿qué? Adversidades para que entres al reino de los ¿qué? De los cielos. Y tal vez tú en este momento estás pasando por muchas adversidades. Y estás aquí y dices, ¿por qué estoy aquí sentado escuchando a este hermano que sigue hablando de Chihuahua? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque necesitas escuchar que Dios te ama y que los hábitos no se forman sentados, pero que, como decía el primer versículo, que el que gana la guerra la gana con ingenio. Y lo que estás escuchando en este momento es cómo hacerle para tener ingenio para ganar la guerra. Y este es el momento de reflexión en el cual te queremos invitar. No sé qué estás pasando, pero Dios está en control. Antes, durante y lo más hermoso es después. Tenemos problemas, sí. Tenemos dolor, sí. Lo más hermoso es que Dios está en control. Y te queremos invitar. Estás con nosotros, te invitamos a reflexionar. ¿Quieres caminar con Dios? Hoy puedes. ¿Caminaste con este separarse un poco? Hoy puedes arreglarlo. Les amamos, hermanos, hermanas. Todos estamos en las mismas batallas, pero un pueblo bien disciplinado. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes
Señor, transfórmame, transfórmame,